Muy buenas noches a todos y todas aquí presentes en la Facultad de Psicología, en el aula magna. Es un gusto recibirlos y recibirlas para este homenaje muy especial que estamos organizando, Facultad de Psicología, junto con la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Mi nombre es Daniel Camparo, yo soy director del Centro de Investigación Clínica en Psicología, y aquí al lado yo tengo a mi colega que vamos a presentarnos juntos en esa actividad. Te paso la palabra, Emma. Bueno, alto. Tú sos muy bien. Vamos con la primera parte. ¿Se oye bien? Voy a apagar el tal. Bueno, vamos a dar comienzo al homenaje a nuestro querido colega y amigo de muchos, Ricardo Bernardi. Esta es la primera parte del homenaje, donde pensamos en que las distintas instituciones y lugares por donde pasó Ricardo pudieran estar representadas, así que tenemos unas cuantas personas que van a contar su experiencia con Ricardo a lo largo del tiempo. Y tenemos, bueno, para empezar, al presidente de APU y al decano de la Facultad de Psicología. Sí, ¿quieres presentarlos tú? Sí, vamos a dar, entonces empezamos dando la palabra a Enrico, que da inicio a esta pieza de apertura. Enrico, muchas gracias por estar, bienvenido también. Te escuchamos. Bueno, bienvenidos ustedes a esta casa de estudio y es una alegría que mantengamos esta frecuencia en el paso de los años, que nos vamos encontrando en una serie de actividades con la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, así que bienvenidos, siéntanse en casa. Y a vos bienvenido también. Quedamos 5 minutos y voy a ser muy breve y voy a decir 2 cosas solamente de Ricardo Bernardi. La primera que recuerdo siendo estudiante en un periodo muy incipiente de nuestro país, a la salida de la dictadura, y para quienes además teníamos una pertenencia muy grande a la universidad por haber hecho cosas antes de la democracia este, eh, y durante el primer periodo de la democracia y perteneciendo al Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología y al Consejo de Facultad, para nosotros era muy importante el reingreso de todos los docentes que habían sido expulsados por diferentes razones de la universidad. Entonces, la figura de Bernardi también tiene que ver con eso, que para nosotros es importante recepcionar los y las a distintos compañeros y compañeras que ya tenían su trayectoria en ese periodo. Y ahí yo lo que puedo transmitir es que siendo muy jovencito pude empezar a hablar con compañeros y conectar una historia de desarrollo siempre complejo, contradictorio, en debate de la psicología uruguaya, y para nosotros fue impactante. Impactante fue el encuentro con todos y todas, pero también con Bernardi en ese primer periodo muy entreverado, muy tumultuoso, de qué lugares ocupábamos, los grados, era todo, es un gran invento era todo, de dónde se iban a incorporar en estructuras persistentes algo que ya no estaba, de otros devenires, de otras instituciones y de otras discusiones que estábamos nosotros transitando, del centro único, el instituto similar a facultad, más tarde la facultad, tenía toda su complejidad, pero había, creo que tenía una grandeza facultad en ese momento, yo creo que la tiene ahora, pero que la tenía en aquel momento, que era, había algo que no se discutía, que era la recepción de las compañeras y los compañeros que habían sido destituidos de la Universidad de la República. Eso en primer lugar. Está un periodo breve ahí. Y después, lo segundo que quiero decir es pegar un salto en el tiempo de lo que creo para muchas y muchos de nosotros significó Bernardi en el periodo de la pandemia y en el GACH, ¿no? Porque a mí me pareció muy importante la posibilidad de introducir una mirada no biologicista, no organicista y no militar
de la pandemia. A muchos y muchas que discutimos esto, nos dio una enorme perspectiva poder acceder a sentirnos mal con estrategia y a poder buscar proyectos de salida, porque cuando Bernardi, en los grandes medios, porque no era entre dos, no era en el consultorio, no era entre amigos, eran los grandes medios, en el momento que nosotros estábamos tocando un límite que es una certeza, que es la muerte, introducir un discurso acerca de los afectos en ese momento, tener la posibilidad de nosotros sentir como nos sentíamos, no ser culpable por sentir lo que sentíamos, sino que era parte de una estrategia para salir, yo creo que también tiene que ver con las condiciones históricas, sociales, concretas, que hacen que ciertas figuras cobren un valor novedoso y muy fuerte. Eso solamente quería plantear. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a José Gallego, presidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. José. Hola, buenas noches a todos. Lo primero que quiero decir es que en estos homenajes que estamos... Lo que quiero decir es que en estos homenajes a la figura de Ricardo Bernardi me posibilitó el aprender de sus ideas y de su persona. Yo lo conocía como un referente, pero nunca había trabajado con él, no había tratado con él. Y siento que con estos homenajes yo lo estoy revalorizando ahora. Quisiera agradecer en primer lugar la posibilidad de compartir este homenaje a Ricardo Bernardi en este ámbito universitario, en el aula magna de la Facultad de Psicología, espacio que él habitó con compromiso, pensamiento crítico y una profunda vocación por el conocimiento. Hablar de Ricardo Bernardi implica referirse a una de las figuras relevantes de la salud mental y del pensamiento psicoanalítico de nuestro país. Pero también implica hablar de alguien que supo sostener a lo largo de toda su trayectoria una actitud intelectual y humana poco frecuente, la de quien defendía con firmeza sus ideas sin perder nunca la capacidad de revisarlas frente a nuevos argumentos, nuevas evidencias o nuevas preguntas. Y quizás sea justamente allí donde reside una de las enseñanzas más valiosas que a mí me deja. En tiempos donde muchas veces predominan las certezas rápidas, los posicionamientos rígidos y las respuestas inmediatas, Ricardo nos recordaba la importancia de la duda, de la investigación rigurosa y de la apertura al diálogo. Nos enseñaba que pensar no consiste únicamente en confirmar algo que queremos saber, sino también en tolerar la incertidumbre, revisar nuestras hipótesis. Y, ¿quiere un vaso de agua? Sí. Ahí está. Digo, nos enseñaba que pensar no consiste únicamente en confirmar aquello que queremos saber, sino también en tolerar la incertidumbre, revisar nuestras hipótesis y aceptar que el conocimiento siempre permanece en construcción. Ricardo Bernardi nació el 15 de diciembre de 1942 y se graduó como médico en 1969, obteniendo la medalla de oro a la mejor escolaridad de su generación en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Posteriormente obtuvo el título de especialista en psiquiatría y desarrolló una trayectoria académica y profesional extraordinaria. Fue profesor grado 5 de la Universidad de la República, fundador y director del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, académico emérito de la Academia Nacional de Medicina y miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Alcanzó además el título de doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una intensa actividad como investigador y docente tanto en Uruguay como en el exterior.
Su reconocimiento trascendió ampliamente las fronteras nacionales. Participó activamente en la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue profesor visitante en universidades de gran prestigio, entre ellas la University College London y la Universidad de Ulm en Alemania. Asesoró al Ministerio de Salud Pública y formó parte del Grupo Asesor Científico Honorario durante la pandemia. Sin embargo, más allá de la magnitud de su currículum, quienes lo conocieron destacan algo que excede cualquier enumeración de títulos o distinciones: su calidad humana. Quienes compartieron con él espacios de docencia, supervisión o trabajo clínico recuerdan especialmente su calidez, su capacidad de escucha y su disposición genuina al intercambio. Ricardo enseñaba sin dogmatismos, escuchaba con atención verdadera y transmitía ideas complejas con una claridad que no buscaba impresionar, sino hacer pensar. Era en el sentido más profundo del término un estudioso. Le interesaba comprender, preguntar, investigar, establecer puente entre disciplinas diferentes, interrogar los límites de las teorías y abrir nuevas preguntas allí donde otros encontraban respuestas cerradas. Uno de los aspectos más originales y fecundos de su pensamiento fue precisamente su defensa de una perspectiva interdisciplinaria de la salud mental. Ricardo sostenía que el psicoanálisis no podía trabajar aislado ni encerrado sobre sí mismo. Consideraba imprescindible el diálogo con otras disciplinas: la psiquiatría, la neurociencia, la psicología del desarrollo, la sociología, la filosofía, la medicina y también con instituciones y problemáticas sociales concretas. En una entrevista decía: creo que el psicoanalista hoy en día no puede trabajar aislado. Necesita vitalmente una perspectiva inter y transdisciplinaria. Tiene que trabajar en un marco de conocimiento múltiple. Y agregaba algo especialmente importante: vivimos en un mundo donde los conocimientos están interconectados. Se requiere especificidad en cada método, pero también comprensión de lo que otros producen desde métodos distintos. Cierro comillas. Pienso que estas palabras hoy mantienen una enorme vigencia, porque si algo nos confronta permanentemente en nuestra práctica clínica y nuestra tarea universitaria es justamente la complejidad de lo humano. Ninguna disciplina por sí sola alcanza para comprender completamente el sufrimiento psíquico, las trayectorias subjetivas o las problemáticas sociales que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas. Ricardo Bernardi insistía en que trabajar con personas y particularmente con niños, adolescentes y familias exige abrirse a múltiples dimensiones de análisis. Implica reconocer la tensión permanente entre lo singular de cada sujeto, el sujeto del inconsciente, y los condicionamientos sociales, culturales, biológicos y políticos que forman parte de su existencia. Desde esta perspectiva, el trabajo interdisciplinario no era para él una consigna vacía ni un mero ideal institucional. Era una necesidad ética y clínica. Pero también advertía algo muy importante: la interdisciplina no elimina los conflictos. Trabajar con otras disciplinas supone encontrarse con lenguajes diferentes, marcos conceptuales distintos y modos diversos de entender los problemas y las intervenciones. Y justamente por eso requiere tolerancia, capacidad de escucha y disposición al intercambio. A veces esos encuentros pueden ser enriquecedores, otras veces pueden resultar frustrantes o difíciles. Sin embargo, Ricardo entendía que incluso allí existía una oportunidad para revisar nuestras propias prácticas, interrogar nuestras certezas y volver a pensar nuestra especificidad profesional. Creo que esta forma de entender conocimiento constituye uno de sus legados más relevantes para todos. Una institución como la Facultad de Psicología o la Asociación Psicoanalítica del Uruguay no pueden sostenerse únicamente sobre la repetición de saberes ya establecidos. Necesitan investigadores, docentes, estudiantes, analistas en formación, capaces de formular preguntas nuevas, de construir puentes entre campos distintos y de aceptar la complejidad sin reducirla apresuradamente. Ricardo Bernardi era médico, psiquiatra y psicoanalista y encarnó también profundamente ese espíritu universitario. No buscó nunca refugiarse en posiciones cómodas ni en sistemas cerrados de pensamiento. Por el contrario, defendió una actitud crítica y reflexiva,
abierta al debate y comprometida con la producción rigurosa de conocimiento. También sostuvo de manera constante que la salud mental debía ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas. Entendía que el sufrimiento psíquico no podía pensarse únicamente en el ámbito privado del consultorio, sino también en relación con las condiciones sociales, institucionales y culturales de una comunidad. Esa preocupación por articular clínica, investigación y responsabilidad social atravesó toda su trayectoria. Y quizás por eso su figura trasciende ampliamente los límites del psicoanálisis. Su legado alcanza a la universidad, a la política de salud, a la formación profesional y al pensamiento crítico contemporáneo. En lo personal, no tuve el privilegio de trabajar extensamente con él, pero sí pude participar en los últimos momentos de encuentro de supervisión, de leer algunos de sus textos y de escuchar a quienes lo conocieron y se formaron con él en la marca profunda que dejó en generaciones enteras de profesionales. Una marca construida no solamente desde el saber, sino también desde una forma de ejercer la docencia y el pensamiento. Una forma caracterizada por la humildad intelectual, la curiosidad permanente y el respeto por el otro. Y creo que, en definitiva, ese es uno de los homenajes más genuinos que podemos hacerle hoy. No solo recordar su trayectoria, sino también intentar sostener aquello que su práctica y su pensamiento transmitían. La disposición a pensar, la capacidad de escuchar, la apertura a revisar nuestras propias convicciones y el compromiso ético con un conocimiento que no se encierre sobre sí mismo, sino que dialogue con la complejidad del mundo y de los sujetos con los que trabajamos. La partida de Ricardo Bernardi representa una pérdida muy significativa para el campo de la salud mental, para el psicoanálisis y para la Universidad Uruguaya. Por su obra, sus ideas y su ejemplo, pero su obra, sus ideas y su ejemplo continúan presentes. Persisten en quienes aprendieron con él, en quienes continúan interrogando críticamente sus propias prácticas. Quisiera finalizar entonces con un profundo reconocimiento y agradecimiento a la figura humana e intelectual de que fue Ricardo Bernardi, por sus aportes al pensamiento clínico, por su compromiso universitario, por su defensa del diálogo entre disciplinas, pero por sobre todas las cosas por su ejemplo, que nos recordará que el conocimiento verdadero exige siempre curiosidad, rigor y humildad. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por las palabras. Ahora vamos a hacer una invitación a algunas personas que puedan tomar la palabra acá al lado y van a también dar su testimonio sobre Ricardo. El primero que vamos a invitar acá es Álvaro Sass. Por favor, Álvaro. Álvaro es psicólogo y psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, de la que fue presidente entre 2022 y 2024. Es ex docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en el área de psicoanálisis. Integró el equipo asistencial del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenido y te escuchamos. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Buenas noches para todos. No voy a hacer un discurso. Pensé algunas cosas, me traje algo anotado para no olvidar algunos datos que quería recordar. Pero hoy pensaba de mañana que si escribiese algo relativo al homenaje a Ricardo, como epígrafe le pondría un poema, un fragmento, unos versos de Antonio Machado que decían algo así como: lleva quien deja y vive el que ha vivido. Ricardo, todos los que vamos a estar acá hablando hoy, vamos a dar cuenta de todas las cosas que dejó Ricardo. A mí me toca hablar de un aspecto, que es el Ricardo psicoanalista. En ese sentido, Ricardo fue una figura descollante, ya lo dijo Pepe, que dijo un montón de cosas que quería decir. Ricardo fue miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, donde fue docente, fue supervisor, fue analista de analistas.
Fue presidente también de la Comisión de Ética de la asociación. Pero además tuvo una extensa, como reseñó José recién, una extensa actividad internacional a nivel de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue editor regional para América Latina del International Journal of Psychoanalysis, fue chair del Board Internacional de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue miembro también del Comité de Observación Clínica de la API. Allí recogió innumerables reconocimientos, fue muchas veces premiado él, también junto con Beatriz, su compañera de toda la vida, su interlocutora, su coautora en muchos de sus trabajos. Para reseñar algunos de los premios que logró, en 1992 fue premio de la Federación Psicoanalítica de América Latina. En 1999 ganó el Mary Sigourney Award, que es uno de los premios más importantes a nivel de psicoanálisis. Fue también premiado como el mejor artículo de psicoanálisis de la International Journal de Psychoanalysis en el 2003. Fue ganador del premio del Psychoanalytic Electronic Publishing, que es una compilación de publicaciones electrónicas psicoanalíticas, por ser uno de los autores más leídos y descargados de la plataforma, ¿no?, durante varios años. Y obtuvo el premio al Mérito Extraordinario en Servicio de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Sería de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Hace unos años en el Congreso de Cartagena, en el Congreso Internacional de Cartagena, participé en varias mesas. En varias de ellas me encontré con la sorpresa, se hablaba de cualquier otra cosa, o sea, de distintos temas. Y me sorprendía encontrar entre psicoanalistas de distintas latitudes que todos citaban a Ricardo, o trabajos de Ricardo, o trabajos de Ricardo y Beatriz, ¿no? O Beatriz presentaba un trabajo y se llenaba de gente, donde también aparecía Ricardo en algunas cosas. Activo siempre, intenso siempre, comprometido siempre con las instituciones. Y a su vez no era tampoco atrincherado en ninguna institución. Pero sí tenía un compromiso profundo e intenso, por ejemplo, y lo dijo Enrico, con la universidad, tanto en su doble inserción en medicina como en psicología. Yo tuve oportunidad de conocerlo cuando estaba recién recibido por su reinserción, de lo que hablaba hoy Enrico, de su reinserción a la Facultad de Psicología, luego de haber sido destituido por la dictadura. Pero en ese tiempo, mientras estuvo destituido, igual siguió peleando por el psicoanálisis, también a nivel universitario, tratando de que se formara gente universitarios en otros espacios universitarios, abriendo lugares de formación universitaria en psicoanálisis, haciendo que los que estábamos en ese momento, que no podíamos acceder a la Universidad de la República, ¿ya?, donde no íbamos a encontrar nada de referencia al psicoanálisis, descubriésemos al psicoanálisis en distintos espacios. Así lo pude descubrir yo, así descubrimos un montón de los de mi generación, y gracias a él y a su esfuerzo y al esfuerzo de mucha gente, pero donde, bueno, después lo volvió a volcar en la universidad. Como psicoanalista, su obra estuvo centrada en comprender el pensamiento clínico, la forma de trabajar de los analistas. Y tuvo un enorme compromiso con eso y lo desarrolló a lo largo de toda su obra. Hoy miré en la Biblioteca Virtual Psicoanalítica, es una publicación en línea donde pueden encontrar publicaciones psicoanalíticas latinoamericanas. Hay por lo menos 260 artículos de su autoría, de él y Beatriz, de él y otros autores, que pueden encontrar en distintas publicaciones de
de toda América Latina, más todas las publicaciones de Ricardo que figuran a nivel del International Journal o a nivel mundial. Siempre se centró en pensar lo que hacemos como psicoanalistas, por qué lo hacemos, ¿tá? Y también cómo afecta a quienes trabajamos, con quienes trabajamos. Su preocupación central fue una preocupación ética. Lo escuché 1000 veces decir, me lo dijo a mí, pero lo dijo públicamente, lo decía en todos lados. ¿Qué tipo de psicoterapia para qué persona? Ese era un poco como su lema. Bueno, no era encajonar a la gente en un determinado marco teórico, era ver qué era lo más adecuado para cada quien. Y en eso había un compromiso ético profundo, un compromiso ético con la verdad, pero también con algo que él buscaba constantemente y donde siempre estaba discutiendo con todos para tratar como de acercarse a algo que pudiese ser como, bueno, válido, validable, auténtico. Cuando ingresé a la formación psicoanalítica, lo descubrí además, bueno, en distintas instancias como docente, lo tuve como docente en seminarios, fue mi supervisor, pero por sobre todo lo descubrí discutiendo. Y siento una enorme deuda por esa forma de verlo discutir, de discutir con los colegas, de la forma en que discutía, con el respeto con el que discutía y con la apertura con que se ofrecía a discutir con todos. No quería tener seguidores, no quería hacer una escuela, quería hacer pensar a la gente y quería que lo hicieran pensar a él. Y no le gustaba que no lo discutieran. Era provocador y lo hacía a sabiendas y con un compromiso profundo. Hasta hoy recuerdo sus debates y sus discusiones con Marcelo Viñar y a la vez, bueno, se lo escuché decir a él también en el homenaje a Marcelo, la entrañable amistad que tenían, que perduró a lo largo de los años. Y cómo podían discutir tanto y estar tan en desacuerdo y a su vez ser tan amigos. Y eso me parece que también fue una enseñanza para todos los que nos formamos en la APU, viéndolos a los dos. Creo que justamente lo que les decía, no quiso hacer una escuela, no quiso tener seguidores, no quería convencer para que repitiesen sus teorías. Quería hacer pensar, nos obligaba a pensar, nos esforzaba y, bueno, de algún modo nos dejó esa marca a muchos que tuvimos la fortuna de conocerlo a lo largo de los años. Lo otro que quiero destacar también de Ricardo, porque también era parte de su forma de trabajar, era su sentido del humor, su calidez, su cordialidad, su espontaneidad. Me acuerdo que una vez, además, en una reunión, en la época que yo estaba en psicología médica, escuché a Ruggia decir que Ricardo tenía, hacía como un gesto así, ¿no? Como que abría los brazos, que con eso le había roto un montón de termos. Ricardo no tomaba mate, pero Ruggia sí, y cuando se juntaban en alguna salita y Ricardo se ponía entusiasmado a conversar y hacía esos gestos, le había volado varios termos al diablo. Y tenía esa cosa porque también era como una cosa abrazadora, era un tipo que cálido y cariñoso. Y que transmitió eso también como una forma de acercarse al psicoanálisis. Y ahora quiero hacer mías unas palabras que son de Marina Altman, que se las agradezco, porque me parece que son como un buen cierre a lo que quería transmitirles hoy. Al recordar a Ricardo Bernardi, recordamos que el psicoanálisis no es solo un cuerpo de conocimiento o un conjunto de técnicas, sino una forma de relacionarse con la vida. Curiosa, Ricardo era terriblemente curioso, era tremendamente curioso, tenía una curiosidad así que no terminaba de satisfacer nunca, crítica, ¿no? Y profunda, es decir, una forma de acercarse a la vida curiosa, crítica y profundamente comprometida
con la comprensión de la condición humana. En el final de esos versos que les decía de Machado, Machado dice, hágame un duelo de labores y esperanzas. Se refiere a un maestro de él que había muerto. Yo creo que Ricardo se fue diciendo eso y nos dejó eso. Trabajen, hagan un duelo trabajando, pensando, continuando esta tarea. No se queden pegados a lo que les dije, sigan discutiendo y pensando profundamente lo que les dije. Ricardo nos dejó esa marca, esa huella. Creo que, bueno, se merece este homenaje y se merece además que recordemos eso, la enormidad de cosas que dejó y que lleva con él en el recuerdo. Cuando se fue, cuando lo despedimos en el velorio, recuerdo hasta hoy, estaba lleno de fotos de su vida, de los momentos compartidos con la familia, con Beatriz, con los hijos, con los nietos. Y me pareció entrañable y me pareció que sí, que eso también mostraba una faceta de Ricardo. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, ahora vamos a invitar a José Luis Díaz Rosselló, pediatra, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, docente libre honorario de la maternidad del Hospital de Clínicas. Sabemos que han trabajado, bueno, muchos juntos y que además eran grandes amigos, y ahora nos vas a contar un poco. No vamos a contar todo. Traté de hacer una cosa muy breve e ilustrativa de un tiempo y le pido que pongan la primera diapositiva. No es esa, no, esa es la del homenaje. Es esta. Es un tema de trayectoria y me pidieron que presentara 8 minutos, porque habíamos muchos. Yo dije, lo puedo hacer en 6, porque voy a contar un pedacito, una anécdota de la vida de Ricardo, que es una anécdota de 55 años, pero la voy a hacer breve. Por eso puse las diapositivas, para hacerlo más breve. En realidad, es un largo camino juntos. Él se recibió en el 70 y yo en el 72, y ya en el 70 trabajábamos juntos. En ese periodo hasta el 2025 en la academia, o sea que son 55 años con Ricardo, más las vacaciones, que todos saben. El lugar es un lugar muy especial donde iniciamos con Ricardo, porque fue el Centro Latinoamericano de Perinatología, y así todo el mundo lo conoce como CLAP. Pero con Ricardo, con Rugia, con Cristina López de Callafa, teníamos la función de mirar el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque había un proyecto que decía que el parto era el momento más difícil de la vida y el sufrimiento fetal era lo peor que le podía pasar. Y con Ricardo les digo que no es así. Y con Ricardo nos enfocamos justamente en que hubiera un componente muy importante. Estudiar con Echegoyen, traer a Vida Prego, a todas las psicoanalistas que estaban en esa época muy impulsadas en la observación de lactantes. La observación era algo que el hospital y el domicilio en aquella época nos permitía, esa intimidad privilegiada que causaba separación, pero en realidad de la familia, pero nos daba un ámbito de observación excepcional. Y además, con un inspirador. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Yo hice esto para un PowerPoint y ahora estamos con un método libre, así que va a salir algunas cosas que no tienen secuencia. Pero lo que les quiero mostrar es que Caldeiro Barcia, muy conocido por su fisiología del sufrimiento fetal, también era un hombre que trabajaba con oxitocina y se entusiasmó muchísimo con el momento en que había más oxitocina. Hoy en día, un pionero, porque la oxitocina no contrae el útero, la oxitocina es la hormona de la confianza, la hormona del amor, la hormona del vínculo y muchas más. Pero Caldeiro tenía esa visión, porque en ese momento estábamos muy impregnados
porque el hecho de estar en el hospital nos permitía observar cosas que en el hospital no se podían hacer. Y una de las primeras cosas que nos dijo Caldeiro, jóvenes privilegiados, es: este hospital tiene que ser el primero en la maternidad clínica que tenga 0 separación al nacer. Que la madre y su bebé, desde la sala de parto, vayan a una sala y se queden todo el día juntos. Ese programa fue tan innovador, que nos pidieron la publicación en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana como el primer hospital universitario que rompía las barreras higienistas y decía: acá no hay problema de higiene, acá la madre y su bebé y la familia tienen un lugar. Y así empezamos con Ricardo. ¿Qué tiene de peculiar este inicio con Ricardo? Ustedes verán ahí que estoy con mucho más pelo y Ricardo con corbata. Era porque estábamos en un evento que era el evento internacional el primer evento internacional con europeos y todo sobre la tocolisis, o sea, la inhibición de la contracción uterina para evitar que el parto se haga antes de tiempo. Y ahí fuimos al San Rafael, ahora el Cipriani, no sé cómo le dirán, pero tiene algo que ver con Rafael. ¿Y por qué? Porque en ese momento yo ya tenía 2 hijos, ellos no tenían hijos, porque era el 73. 74 nace Rafael. ¿Y por qué nace Rafael? Y es importante decirlo, porque Ricardo y Beatriz eligieron esta sala para ir a tener su bebé cuando podían haber ido a la maternidad del Casmo, pero no querían ser separados porque él ya estaba pensando en esta tempranísima necesidad de no interrumpir el vínculo. Bueno, los dos tuvimos un percance en alguna manera revitalizador, que fue que la facultad no nos quiso por un tiempo, y ahí tuvimos que hacer alguna excursión, y yo, como ya no podía hacer la residencia, me tenían todo prohibido, pensando en quién era el inspirador mayor dentro de la pediatría del vínculo, que era Marshall Klaus y John Kennel, me fui a Case Western Reserve. En la siguiente diapositiva, que va a estar toda junta, lo lamento, pongo algo que muchos de ustedes ya conocen, que tuve la oportunidad de hacer una filmación en un ambiente estándar, sin intercepción de nadie, de las madres en el segundo día de vida. El punto central era que esa intimidad me fue posible en ese momento filmarla, porque las técnicas de televisión le permitían, y tuve la oportunidad. Pero en el tiempo que estaba allá, Ricardo me hace una pregunta. Pato, ¿qué pensás de la succión? ¿Sí? Me dijo, ¿qué pensás de la succión? Y le digo, mirá, por todo lo que estoy leyendo, muchos no la destacan, pero yo estoy mirando en la filmación muchos ritmos biológicos que tienen que ver con la succión, la respiración. Y Peter Wolf le había, ya en el 60, en las Menninger, en las publicaciones de Menninger, había sacado un artículo que era muy ilustrativo de que esa función aparentemente automática, aparentemente animal, mamífero, esa función tenía algo que ver con el vínculo inicial. Y ahí la dejé colgada, charlamos mucho, intercambiamos, y cuando vine, le mostré a Ricardo los videos. Me gustaría que pusieras el video que le mostré a Ricardo, porque este fue el inspirador. Ahí está. Bien, dale volumen. Y bien. Había puesto un micrófono solapero y alguien me mencionó a Daniel Stern. Con Víctor Guerra hicimos un seminario de Daniel Stern porque era la lectura desde el área psicoanalítica y psicológica más importante. Y Klaus me dice, llama a Daniel Stern, que él tiene mucho en observación. Me dice, comprate un solapero en Radio Shack. Y este video, lo que muestra, pasarlo de nuevo. Escuchen. Es con la succión y la respiración, y en esa sincronía se mueve la madre. No creo que en ningún momento podamos decir un pronóstico de
personalidad, pero el grado de conducir al mundo que puede tener este niño con su boca, por lo menos lo mueve, y lo mueve rítmicamente. Y ahora sí quiero mostrar lo siguiente, porque yo volví en el 79, en el 80, después de ver esas filmaciones, y ahí Ricardo, con Fanny Skolnick, me dicen, Pato, esto hay que publicarlo en la Asociación Psicoanalítica, porque Freud, pasame la anterior. No, la anterior es esa. Porque Freud había dicho más que la pulsión y la cantidad importaba el impulso y quizás el ritmo, decía Freud en 1905, es el ciclo temporal de las alteraciones, subidas y caídas de la cantidad de estímulo, no lo sabemos. Bueno, muchos años después Ricardo aprovecha esta cuestión del ritmo y con Fanny hacen un gol de punta. Yo me colé en ese porque había traído el material, pero no lo podía ver. Ese es importante y por ahí está. Pasa a la siguiente, ahí está. Luego, obviamente, vino un trabajo muy intenso, que fue publicado en 1988, que fue tomar de todos esos videos y hacer un libro. Y bueno, hicimos el libro y en ese pusimos en el 88 con Ricardo, con Víctor Guerra, Magdalena Strauch y Cristina Rodríguez Rega, los ritmos primarios, fisiológicos. Es decir, no era nada de una interacción intelectual, no había nada de respuestas, había un ritmo y había un ritmo que enganchaba. ¿Por qué digo esto? Para sintetizar muy corto este periodo en el cual con Ricardo tuve esa visión, y es porque después hicimos este libro. Ese libro sirvió de mucho porque era la primera vez que podíamos detenernos en la intimidad de una relación y analizarla, como dice John Cleveland, segundo por segundo y marcar dónde estaba la madre y todo eso. Y una de las cosas que fue muy interesante es, ahora que se habla tanto de la dopamina, y es que la tensión inicial era en el niño y era en la madre y después se distendían a lo largo de una lactada, una especie de ceremonia que se hacía 8 veces al día y que llevaba a cualquier persona de la tensión a la distensión. Menudo terapia para una persona tener a alguien que la lleve en eso 8 veces por día. Obviamente, los ritmos no sabíamos de dónde procedían, intuíamos, pero ahí aparece, siguiente, aparece en el 2004 las primeras técnicas de ver y visualizar la función de lo que hoy se conoce como el cerebro parental. Es decir, ver qué áreas se estimulan con el bebé propio o con una foto del ajeno. Eso es del 2004, es del siglo XXI. Hay muchos que todavía no lo entendieron, porque esto pasa el segundo día de vida. Todos esos que dicen, no, podemos esperar que el juez diga, no. Este bebé hace algo desde el primer día de vida fuera del útero que es su inicio social. No es cuando vaya a la guardería. Cuando va a la guardería ya tiene desarrollado todo lo social. Y lo social lo empieza el primer día porque consigue atención. Siempre decimos, lo vamos a repetir, el recién nacido, Winnicott no llegó a hacerlo de esta manera, pero cuando decía la enfermedad primaria y la condición de la madre casi obsesiva, el trastorno obsesivo, tiene una sola causa. El recién nacido es un hiperseductor, agobiante, adictivo. ¿Sí? Y sabemos hoy en día que tenemos la dopamina y que tenemos todas las condiciones para hacerlo bien adictivo. Y esa condición del recién nacido es por su extraordinaria atractivo y fundamentalmente por la intimidad que genera cuando hay disponibilidad en mantenerla. Hoy en día esto ha sido mucho más analizado y quiero mostrar algo que ratifica este camino de Ricardo que hicimos juntos. Siguiente. Y este artículo es del 22 de abril del 2026. Muchos de ustedes en psicología conocerán a Ruth Feldman del instituto en Tel Aviv, un instituto muy importante de neurociencias, que es la que establece que para criar no se necesita haber engendrado, que criar es el niño te hace padre o el niño te hace madre, no es algo que se dé espontáneamente, sino que el niño tiene que estar formando eso. Antes decíamos hay que estimularlo y hay que estar disponibles, porque el tema es que el niño hace a los padres, ¿sí? Aquel viejo poema de Child is the Father of the Man,
de 1806 de William Wordsworth, en realidad decía eso, porque lo que sea el niño va a ser el adulto. Hoy en día podemos decir que el adulto no es padre si el niño no se encarga de él. Eso me parece muy importante. Entonces ahora tenemos este trabajo del 2026, publicado en abril, de Feldman, de Ruth Feldman, que dice: los procesos de las redes intracerebrales en momentos sociales están interrelacionadas y modeladas por las sincronías comportamentales. Si aquello que vimos con Ricardo y que Ricardo publicó en 1980, casi medio siglo después, es la confirmación que somos producto de sincronías. Y estos hallazgos amplían el marco de la sincronía biconductual, pasando de un análisis diádico a uno a nivel familiar, o sea que se amplía, porque somos alopadres, es decir, no solamente los progenitores, y proporciona una evidencia que la crianza humana funciona como un sistema integrado donde las contribuciones de cada progenitor se ajustan continuamente a las necesidades del niño y a la dinámica de la crianza compartida. Hice esta síntesis de 55 años en una temática común con Ricardo, porque Ricardo de alguna manera me validó. Yo estaba desde la pediatría conociendo la adaptación respiratoria, y en épocas en las cuales todo el mundo habla de infancia, Ricardo dijo: no, para un momentito, esto no es un desarrollo del niño, eso es un desarrollo de un vínculo parento-filial que no lo conocemos, y es mucho más importante mirar a ambos que mirar al niño solo arriba de una camilla haciéndole el gesell. Es decir, este es el legado que a mí me dejó, para darlo cortito, Ricardo. Y siguiente. Con Ricardo seguimos en desarrollo. Y obviamente que sabíamos que no era la asfixia y el parto lo que modificaban al desarrollo humano, donde se perdía, pero con Laura, en la cual le hice el prólogo y ahora leo el prólogo de su presentación también, este libro mostró que a tal punto estas sincronías e interacciones son extremadamente relevantes que los mayores elementos de riesgo es una madre deprimida y un padre ausente. Así que, Laura, es tuyo. Muchas gracias. Ahora justamente la invitamos a Laura Schwartzman a brindarnos algunas palabras. Laura es médico psiquiatra, ex profesora del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina. Bienvenida, Laura. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por invitarme a compartir este momento. Voy a tratar de hablar, pero traje todo escrito porque le tengo miedo a la emoción. Homenajear a Ricardo sin duda es un enorme honor, pero también un desafío, tremendo desafío. ¿Cómo sintetizar en unos pocos minutos todo lo que Ricardo le aportó a la psicología médica? Todo lo que su polifacética personalidad nos enseñó, y al mismo tiempo cuánto esfuerzo nos exigió para intentar estar a la altura de sus expectativas. Si tuviera que elegir alguna palabra clave que nos orientara en la búsqueda de su personalidad, incluiría intelectualmente brillante, inquieto, curioso, cuestionador, abierto a lo diferente, amante de la controversia, poseedor de un riguroso pensamiento crítico. Pero sobre todo diría que para Ricardo el conocimiento era un goce. Por supuesto, no dejaría de incluir tampoco algunas otras características que para quienes nos formamos a su lado nos hicieron crecer y sufrir, que son casi sinónimos. Ricardo era muy exigente y tan promotor de la autonomía que llegaba a ser abandónico. Él mismo se definió en una charla de café un día cualquiera, en que estábamos los tres, con Teresita Ceretti, lamentablemente desaparecida ya hace años también,
al pasar una dirección colectiva del Departamento de Psicología Médica que funcionó perfectamente y creo sin lugar a dudas que fue el mejor momento del Departamento de Psicología Médica. Pero él decía, yo tiro las semillas y después las dejo. Algunas crecen, otras no. Y dentro de esas semillas que sembró, hay un aspecto que a mí me gustaría señalar, que se ha dicho en realidad en las distintas intervenciones, pero que para mí en lo personal fue fundante, y que fue la semilla de la investigación. De alguna manera, en la Facultad de Medicina, en el área de salud mental, la investigación como la concebía Ricardo no existía. No existía. A lo sumo podríamos tener algún trabajo que es a propósito de un caso. Y Ricardo justamente introdujo, y ahí está la entrada que me dio Pato, el estudio de poblaciones, el estudio poblacional. O sea, cuidando el potencial del futuro que mencionaba Pato recién, nació en primer lugar del análisis de una parte importante de los datos de la investigación que Juan Pablo Terra había realizado desde el CLAE, un estudio pionero que nunca más en esa extensión y profundidad se volvió a realizar. Entonces un buen día Ricardo nos dijo, vamos hasta el CLAE y vamos a ver ahí unos archivos y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Bien, de ahí surgió un estudio que tuvo que ver ni más ni menos que con el desarrollo de los niños en los sectores de pobreza y los factores de riesgo asociados a eso. Cuando empezamos a estudiar ese tema, buscábamos bibliografía internacional, por supuesto, que alguien nos dijera qué hacer con esas cosas. Pues les digo que en ese momento, y estamos hablando del año 1987, recién creado el Departamento de Psicología Médica, luego del retorno de los exiliados y de los, perdón, porque claro, me identifiqué, yo fui exiliada, pero todo el retorno de los destituidos, los que volvíamos a encontrarnos después de muchos años en reuniones que se hacían en el Hospital de Clínicas y donde se fue concibiendo el Departamento de Psicología Médica que después se creó. Recién creado, entonces, como decía, empieza este grupo de investigación que tiene la característica de juntar en ese momento docentes del departamento, del área de salud mental, de psicomotricidad, de sociología, de la Facultad de Sociología y después más tardíamente también de nutrición. Y eso fue el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales. Esta actividad, este grupo que creo que fue un ejemplo de grupo interdisciplinario y por eso en algún momento fuimos como el bebé para Ricardo, después igual nos abandonó, pero fuimos su bebé porque era un grupo interdisciplinario que realmente se mantuvo a lo largo del tiempo y que produjo muchísimas cosas en este tiempo. Como decía, el libro fue un buen resumen, eso inició en 1996, se presentó, y a partir de ahí hubo muchísimas publicaciones académicas, incluso después como parte de un centro interdisciplinario creado a nivel de la universidad. Pero también realizó intervenciones, evaluó intervenciones, creó instrumentos de evaluación y
creó, digamos, contacto con organizaciones sociales en las cuales se aplicaron. Es más, yo creo que hoy, en esta época que se cumplen 30 años de la publicación de ese libro, sigue siendo válido. En un montón de cosas sigue diciendo lo mismo que se dice hoy, pero que en aquel entonces, cuando buscábamos bibliografía, resulta que nadie lo decía, y entonces nos preguntábamos, ¿será que nos estamos equivocando? Nadie ha dicho estas cosas antes, no hay bibliografía. Además fue un periodo difícil porque había críticas. Desde la salud mental nos criticaban como positivistas y los metodólogos nos veían como unos bichos raros, las moscas blancas de psicología médica. Como siempre, Ricardo rompiendo fronteras. Pero él no se detuvo ahí, sino que pasó a estimular, o simultáneamente, porque creo que no fueron al mismo tiempo. Ricardo era capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba inventando cosas, agotadoramente. Y en aquel momento estimuló mucho los estudios de observación madre-bebé, que fueron a todo el estudio del apego, con Marina Altman a la cabeza, que hicieron los cursos en Londres, en la Asociación Psicoanalítica y con Mary Target. Pero además de eso, se crearon grupos de estudio en psicosomática, siguiendo la perspectiva de Pierre Martí. Muchos compañeros estuvieron ahí, fue quedando después por el camino. Se apoyó el estudio de mecanismos, fue un estudio cuali y cuantitativo de los mecanismos de afrontamiento y su relación con los mecanismos de defensa, que fue origen de la tesis de doctorado de Berta Varela. Es decir, el tema de la investigación donde lo quanti y lo quali se convergen, dando cuenta de distintos aspectos y de la complejidad de los fenómenos. Lo que ya han señalado, y es realmente así, es decir, si algo no fue Ricardo, fue lineal, sino que justamente era la complejidad lo que encarnaba en todo momento, y por lo tanto era esto, lo quanti, lo quali, el contexto, como decía Álvaro, qué terapia, para qué paciente, en qué contexto. Estas fueron cosas que quedaron marcadas a fuego en quienes estuvimos a su lado. Como anécdota, simplemente, en un estudio, es decir, entre otras cosas, también los estudios en calidad de vida nos llevaron a ser en ese momento centro de referencia para el estudio de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud. Y en un momento se dio que vino un proyecto que era espiritualidad y salud. Nos invitaron, digamos, un proyecto internacional. Y que trataba de definir, digamos, la forma más adecuada de medir el impacto de los aspectos espirituales en la salud y en particular en la enfermedad y en los pacientes terminales. Por supuesto, él nos dio para adelante, ¿no? Hagan. Y cuando presentamos el resultado de los resultados preliminares de grupos focales que hablaban, digamos, de las áreas que la gente consideraba importante, entonces se hablaba del proyecto de vida, de de la importancia, sí, de un proyecto vital, de la trascendencia, del logro de cosas positivas en la vida, del altruismo. No, en las famosas reuniones de los jueves que tenían un nivel muy bueno, Ricardo nos mira y dice, muy interesante, pero un poco naif, chicas. El mal es también un motor poderoso. Y de esta fraterna controversia nace la conferencia, la bodeleriana conferencia, Las Flores del Mal, que
dictó en el Congreso Mundial de Investigación de Calidad de Vida en el 2008. También esto fue una creación del departamento, la organización del primer Congreso Mundial en Uruguay, no era el primero. Este era el clima del Departamento de Psicología Médica en los años en que Ricardo ocupó su dirección. Acción, creatividad, formación, rigor científico y puertas abiertas. Planteó un departamento formado por psicólogos, psiquiatras y algo que nadie había osado hacer hasta el momento. Médicos, clínicos, dedicados a la medicina, de los de verdad, de los que están en contacto con el cuerpo real y tocan y ocultan y dan inyecciones. Bien. Pero que por otra parte tenían una concepción, digamos, más allá de lo estrictamente biomédico, y era la medicina psicosocial de aquel entonces. ¿Fue sencillo? No. Fue extremadamente complicada esta unión, muy complicada. En muchos momentos no lo entendimos. ¿Qué hiciste, Ricardo? ¿Por qué? Creo que la vida, una vez más, nos mostró que tenía razón. Por caminos diversos hoy en día, en algunos casos como psicología médica, en otros lados como humanización de la medicina, las ideas, fuerza y los temas centrales han pasado a tener una extensión general. La relación médico-paciente, la comunicación, el burnout, el concepto de calidad de vida, que hoy indiscutiblemente es la medida de resultado más valorada. Todo esto tuvo su origen en aquel departamento y son semillas que han crecido y se han dispersado. Entonces, creo que esto es justamente lo que Ricardo nos deja. Totalmente de acuerdo con lo que planteaba José, con lo que planteaba Álvaro, con lo que de alguna manera planteaba Pato. Y cito además a Whitehead como filósofo. La función de la universidad no es enseñar lo que ya se sabe, sino mantener viva la llama de la imaginación. Esto fue Ricardo. Hizo exactamente eso, manteniendo la llama de la curiosidad, el rigor, la complejidad de los problemas. Nos queda honrarlo como él mismo nos enseñó. No con lamentos, sino con trabajo. Con la misma apertura, la misma exigencia, la misma generosidad hacia las generaciones futuras. Gracias, Ricardo, por lo que todos dicen. Bueno, les voy a pedir algo muy difícil a los que siguen, porque hablar de Ricardo y acotar el tiempo es difícil y además ha sido un placer escucharlos. Pero dado que tuvimos esta idea de reunir mucha gente y darle la palabra a muchas personas que trabajaron con Ricardo, les vamos a pedir que se ajusten lo más posible en el tiempo. Bueno, Rosa Zindner, doctora en psicología, exdirectora del SICPE, exdirectora de ZAPA y del doctorado de psicología, exprofesora titular de la Facultad de Psicología UDELAR, excoordinadora del módulo de clínica supervisada de la UIP, en el UIP. Bueno, antes que nada me siento honrada de que me hayan invitado. Agradezco a APU, a la Facultad de Psicología. Y bueno, esto me provoca una serie de sentimientos encontrados y simultáneos como la tristeza, la añoranza, la gratitud, la alegría y el orgullo de haber tenido el privilegio de conocer a Ricardo Bernardi en ámbitos profesionales, académicos y de amistad. Realmente es una pérdida enorme, pero creo que es un desafío para todos nosotros, los que los conocimos, el poder llevar la antorcha y llevar adelante esas semillas que él plantó, ¿no? Y bueno, vaya en primer lugar mi profundo reconocimiento y agradecimiento al maestro. Bueno, si bien fueron varios los ámbitos que trabajé con Ricardo, hoy voy a privilegiar nada más y ni nada menos lo que hizo en la Facultad de Psicología, porque él empezó
me parece curioso y muy significativo, él empezó en la Facultad de Humanidades y Ciencias, que después fue restituido, haciendo docencia en epistemología. Esto habla, y bueno, y después se dedicó a distintas disciplinas, esto habla de la pluralidad, de la multidisciplinaridad, de la interdisciplinaridad y todo, la necesidad de encarar todo desde enfoques y perspectivas distintas. Y bueno, agregaría además que lo hizo todo dentro de las cualidades personales, que bueno, muchas ya le dijeron, pero podría decir algunas: escucha atenta, calidez humana, flexibilidad, empatía, sentido del humor, ironía muchas veces, y un contagio de su entusiasmo, con su vitalidad puesta a prueba, genuina curiosidad, o sea, todo había que explicar, no quedarse con lo evidente, y eso impulsaba y impulsaba para seguir profundizando en la teoría, en la clínica. Y bueno, mantenía un diálogo muy rico y propulsaba las ideas del otro, ¿no? No solo su propio pensamiento que lo transmitía, sino también el nacer y dar pie al pensamiento del otro. Y siempre respetuoso, ¿no? Siempre respetuoso. Y aprendía, siempre estaba aprendiendo. Y nos transmitía esa capacidad de aprendizaje siempre en la docencia, desde el lado de la docencia y desde el lado del estudiante, ¿no? Y, por supuesto, que las cualidades académicas era un verdadero maestro, formación de generaciones de profesionales y académicos, con el cultivo del diálogo personal y académico en su práctica clínica. Siempre en la vanguardia. Si algo caracterizaba a Ricardo, yo le decía en broma o en serio, en avant-premier, o sea, siempre a la vanguardia. Traía teóricos que no se conocían en este momento, muchos los mencionaban, bueno, Martí sin duda, teórico del apego, Sina, con Kohut en psicoanálisis, fue uno de los primeros que lo introdujo, y siempre, o sea, dejaba, y esto de abandónico es así, pero también tenía cosas muy, muy queribles, que no era abandónico, al revés, porque él me impulsó a hacer el doctorado en psicología desde el punto de vista personal, pero también como docente de la Facultad de Psicología, que era muy necesario seguir formándose y ocupar esos cargos que mostraran el trabajo que uno seguía haciendo y profundizando e investigando. Y bueno, y como supervisor y como director académico, en general uno con los directores académicos de la tesis, uno los persigue, no tienen tiempo. Bueno, con Ricardo era absolutamente al revés. Siempre estaba, siempre tenía un momento, me llamaba, una vez yo estaba en un congreso en Madrid, me llamó, ¿y cómo va la tesis? Y bueno, perdón, te estás disfrutando ahí, a la vuelta seguimos hablando. Y siempre estaba disponible, una disponibilidad, y que cuando uno hacía las cosas mal lo decía. Una vez hasta me hizo una... Cuento anécdotas para mostrar la calidez. Una vez hasta me dijo delicadamente, pero al firme, que todavía el proyecto de tesis no estaba pronto, que bueno, que a mí me gusta cocinar y que bueno, había metido la torta, pero había salido, no, le faltaba más horno, o sea, le faltaba trabajo, todavía no estaba pronta, ¿no? Y tenía razón, por supuesto. Y bueno, y además, también en esa calidad, por ejemplo, me proponía algo, y bueno, yo estaba bastante tiempo metiéndome, y bueno, lo llevaba más o menos trabajado. Cuando llegaba, él ya estaba muchos más pasos más adelante, eso ya no le importaba, eso que estaba hecho y ya había otra meta, otra zanahoria para seguir, un impulso impresionante. Ahora, en la facultad, como decía, eso forma parte de la facultad, el haber seguido mi doctorado. Bueno, comenzó, fue restituido y trabajó en la cátedra, que, bueno, el nombre no importa, de la Escuela de Psicología, con un encare del psicoanálisis. Justamente algunos compañeros, bueno, Álvaro mencionaba, también ahí mismo, bueno, hizo docencia, pero más que nada empezó con la investigación. Era investigación clínica.
clínica, y acá con Álvaro Sassi y otros compañeros trabajamos, él estaba trabajando con todo y psicología, con todo el mismo entusiasmo a la facultad, sí, siempre de que estuve como conferencista, como integrando paneles, enseñando los procesos de investigación, haciendo tutorías de direcciones de tesis de maestrías, en maestrías clínicas, y con gente muy joven, y él le encantaba estimular a la gente joven y aprendía con la gente joven, no solo, o sea, formaba formadores, pero también estaba a nivel del estudiantado. Y bueno, y ahí, dentro del SICPE, que ahora coordina Daniel Camparo, también se lo invitó muchísimas veces y siempre estaba dispuesto a colaborar en cursos de posgrado, en cursos de la maestría. Después, o sea, no venía en forma presente cuando no podía, por Zoom, o sea que estuvo prácticamente hasta el final de su vida colaborando con la Facultad de Psicología. Me parece importante mencionarlo porque creo que en un momento no... eh, adelante, poca era capaz de abrir la tesis de maestría. Como así, el- el- clínico especialmente, ¿no? Y bueno, otra cosa que también transmitía en las tutorías y en las supervisiones era tratar de ver el bosque y no quedarnos con las ramas del árbol. Eso era lo que él hacía, y bueno, y por eso entraba una disciplina, entraba otra, y bueno, y siempre en diálogo y en el pluralismo. Y yo creo que ya estoy media pasada, querría decir acá, bueno, dos cosas, como él integraba y trabajaba tenía distintas pertenencias institucionales,
no solo la APU, y que promovía el intercambio. Él formó un grupo de estudio que duró de investigación mucho tiempo y que estaba conformado con personas de distintas instituciones, la APU, AUDEP, la Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, no sé si me quedo corta, sí, la Universidad Católica, y bueno, para estudiar en relación a la clínica. Y de ahí surgió la necesidad de introducir un instrumento que es riquísimo, que lo introdujo y a través de sus discípulos, la formulación psicodinámica de caso. La formulación clínica de caso, la formulación psicodinámica de caso para un instrumento que se utiliza a nivel del grado y del pregrado, ¿no? Y él también nos impulsó a trabajarlo en las maestrías. Y también hizo conocer, aunque todavía eso no está que yo tenga conocimiento, el modelo de los 3 niveles que evalúa las transformaciones del paciente. Bueno, yo creo que podría hablar muchísimo más, pero dejo por acá diciendo lo mismo que decimos todos. Gracias, Ricardo, por todo lo que hiciste y que queda, no es solo el dolor, sino queda la alegría de haber podido tener la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a invitar ahora al doctor Nicolás Bagatini, que comparte algunas palabras. Nicolás es médico pediatra, especialista en psicoterapia psicoanalítica, es doctor en psicología y decano en el Centro Universitario 1. Bienvenido, Nicolás, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Qué honor. Escuchar a todo el mundo hablar y recordar a Ricardo es como ver tantas facetas, ¿no? Qué prismático que era, ¿no? Uno lo agarraba por todos lados. Yo pensaba, ¿qué hay en el centro? Y yo, la exigencia, el sarcasmo, yo pienso que el amor. Sinceramente pienso que el amor. Aún hoy lo tengo en el centro de mi corazón y decía, ¿a qué artista puedo referir? Porque, Alvarito, ahí empezaste con arte y me diste un poco de envidia. Y, ¿saben una canción nueva de Drexler que se llama Te llevo tatuada? ¿La escucharon? Dice, te llevo tatuada, pero no en la piel, te llevo tatuada en el pensamiento. Y yo pienso que eso es lo que nos pasó a todos. ¿Ah? A ver, gracias a la asociación, a la facultad, a Emma y a Daniel por la moderación, a los colegas que estuvieron. Yo compartí muchas cosas con Ricardo. Fui su paciente primero. Después, estudiando psicoterapia psicoanalítica, estudié su pensamiento. Y luego de darme de alta, comillo esto, me encontré llamándolo en pandemia y proponiéndole una línea de apoyo emocional digital. Y eso generó que él viera en mí casi como un soldado acompañante en el campo. Yo siento que eso fue lo que él sintió. Él sintió que tenía alguien para pelear y me empezó a meter en todos lados, ¿no? En todos lados. Y ahí lo vi un poco más tras bambalinas, operar por el bien de la población. Rígidamente en sus principios, además, ¿no? Después, con el paso del tiempo, y por esa instancia me hice muy amigo. Fui su discípulo y fui muy amigo, sinceramente. Teníamos charlas muy frecuentemente por teléfono, que después me enteré que tenía con mucha gente. Te hablaba de una en la otra y le hablaba del otro de vos, ¿no? Y sobre el final de su vida, yo ya estábamos llegando a al tercer año de la primera generación de la maestría en el Centro Universitario 1, y los alumnos se enfrentaban a tener que escribir el estudio de caso, y yo necesitaba hacerles una guía de cómo escribirla. Cómo escribir investigación de caso, ¿no? Y hoy voy a hablarles un poco de eso, el proceso de lo que construimos juntos, que termina siendo un artículo que va a ser publicado ahora en la revista Equinoccio AUDEP el mes que viene. Antes, si uno se lo... Han nombrado razonamiento clínico. Yo estuve viendo las discusiones un mes antes, creo que con Beatriz y con Juan Pablo en el Centro 1, las discusiones de los fanáticos del razonamiento y el pensamiento clínico,
con sutilezas que yo desconocía acerca de si hay algo ontológico en ello o no, y cuáles son las características, y si hay influencia cultural o no, ¿no? Esas discusiones que uno ve y lo fascinan. Y uno cuando analiza el blog que tiene Ricardo, no sé si saben que tiene un blog de WordPress en donde están prácticamente todos sus trabajos, un poco fuera de fecha algunas cosas, pero hay 4 líneas escritas por él, temáticas que agrupan sus trabajos. La primera es el poder de las teorías en el psicoanálisis, el cual él habla ahí de los determinantes paradigmáticos, ¿no? Ya en el 80, Beatriz, si no estoy equivocado, hablaba de esto, de cómo la mirada del analista está determinada, ¿no? O predeterminada por los constructos teóricos que el analista va teniendo, por su propia historia incluso. Lo segundo es el fundamento clínico de las teorías, ¿no? La búsqueda de la base clínica común, ¿no? Lo tercero es la investigación en psicoanálisis. Y lo cuarto es su trabajo en psicología médica. Acá el Pato trajo algo que lo encontré los trabajos que referiste, ¿no? Para mí fue una faceta nueva, no lo sabía, que había estado metido también en primera infancia. Sale un trabajo que le encargaron hace 1 año y medio o 2 y que me consultó. ¿Por qué digo esto? Porque lo que terminamos haciendo en la conformación de la guía fue preguntarnos cómo se enseña el razonamiento clínico. ¿Qué tenemos que hacer para que alguien que está haciendo una maestría en psicoterapia pueda plasmar lo que piensa en un estudio de caso y que eso sirva para algo? Entonces, si queremos investigar desde la clínica, nos preguntábamos cuál es el recorrido inferencial del analista, cómo se muestra, cómo se puede discutir y cómo esto puede estar al servicio del paciente, además. Entonces, discutiendo con él, bueno, no era una entelequia el razonamiento, no era un ejercicio intelectual, sino una forma de responsabilidad clínica, una forma de responsabilidad académica, ¿no? Entonces, en el artículo que escribimos, en ese último trabajo, como les dije, va a ser publicado, pusimos las maestrías profesionalizantes, así se llama, como un instrumento para el razonamiento clínico, ¿no? Cuando empezamos a escribir, Ricardo ya estaba enfermo. Las conversaciones ahí eran profundas y yo notaba que no perdía el humor negro y el sarcasmo y podían ir, estoy de acuerdo con el avant-première o el avant-garde, ¿no? Yo no tenía nadie con quien discutir inteligencia artificial. Y con él podía discutir acerca de la conciencia de la IA, ¿no? Y yo decía, no, pero por favor, que alguno de los que tiene mi edad esté en esta, ¿no? Y entonces, Ricardo fallece antes de ver el final del artículo, ahora ya está en prensa, pero quiero hablar de las ideas, porque yo pienso que si él estuviera acá mirándonos, que quizás lo está, diría, che, hacia adelante, muchachos, estoy de acuerdo que sería para adelante. Hoy pensaba, ¿qué perspectiva particular? Porque uno cuando es estudiante joven se pregunta, ¿qué fue de esas figuras que están en los bustos de los corredores de facultad? ¿Cómo fue convivir con esas figuras? ¿Cómo llegó a eso, no? ¿Se entiende? Y entonces es como que yo tuviera la percepción de que estoy en la mitad y que mi trabajo es que otros se pregunten eso en el futuro, ¿no? ¿Quién era Bernardi? ¿No? Entonces, las ideas del artículo, lo primero es diferenciar saber qué, conocimiento declarativo, de saber cómo, ¿no? Del saber hacer. Lo que un terapeuta sabe cuando escucha a un paciente, no solo lo que estudió, es algo que se va construyendo en el análisis y en la supervisión. Y ese conocimiento que es tácito debería ser fácilmente expresable y también auditable. ¿Cómo se hace? Entonces él me propone la hermenéutica sistemática, dice, un modo de pensar el caso que no aspira a generalizar, pero que se compromete con 3 cosas: transparencia, coherencia y auditabilidad. Transparencia, poder mostrar lo que el clínico piensa. Esto es súper difícil. Para los que enseñan psicoterapia psicoanalítica, es re difícil de enseñar. Es re difícil de que alguien esté dispuesto a mentalizar, diría yo, a desentrañar el pensamiento clínico. Es difícil que se piense sobre el pensamiento clínico. Uno mismo, entrenado, tiene que hacer un ejercicio para hacerlo. Y es parte de la formulación, ¿no? Es parte de la formulación el desgranar esa capacidad. Entonces, les dije la hermenéutica sistemática, y si bien Ricardo decía que
práctica clínica e investigación cualitativa no es lo mismo porque tienen fines diferentes, ¿no? Estar informado por investigación cualitativa en el estudio de caso. ¿Y para qué? Para lograr un concepto que llamamos ahí la validez clínica local, que es cuál es la verdad o la verdad más ajustada posible para este paciente en este momento de este proceso y de este vínculo. Eso que leyendo Marina y los demás uno entiende como verdades construidas del encuentro terapéutico. Eso, articulado a través de las preguntas de la formulación de caso, ¿qué le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿No? Hasta el hartazgo hablamos de eso en Centro 1, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo evolucionar? Y triangulado, digamos, atravesado por dos formulaciones más. La triangulación, ¿sí?, de información con el propio material del paciente, como hacía Freud, lo escuché muchas veces decir eso, con fuentes externas, discursos de terceros, los familiares, incluso un artículo nunca vio la luz por su posible rechazo, amigos o enemigos acerca de las escalas cuantitativas en la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Incluso con escalas cuantitativas en el caso de estar investigando, para lograr la mejor evidencia para ese paciente. Y la contextualización, ¿no? Poner en contexto de la historia del desarrollo, de la historia sociocultural, ¿no? de la terapia mismo, lo que al paciente le pasa. Ya voy terminando. La última frase del artículo dice que es el razonamiento el que hace posible la práctica. Yo estoy de acuerdo que Ricardo no daba respuestas, que hacía posible pensar, y también estoy de acuerdo que él estaba ahí por su propia avidez, ¿no? De conocimiento. Y te lo hacía saber, ¿no? Y era en ese ping-pong. Yo realmente nunca me sentí exigido. Dije, ¿esta canilla alguna vez se cierra? No se cerraba. Entonces, si te querías, ¿no?, jugar un poco en el agua, ibas para ahí. O sea, a chapotear, porque era un juego constante. No había... El único error que uno podía tener era no estar comprometido, ¿no? Entonces, yo aprendí y me quedo con que las ideas sobreviven y sobreviven si se transmiten, y que la mejor forma de honrar a un maestro es enseñar lo que uno aprendió de él, no como repetición, sino como una apropiación viva y seguramente móvil. Así que por eso quiero contarles que en discusiones, yo les confieso que pensé varias veces qué diría él si se nos ocurriera hacerle un busto. Y creo que él estaría muy enojado. Él estaría muy enojado, diría, ¿qué me estás haciendo? Pero a la vez dije, ¿cómo hacer? Dijimos, en el Centro 1 dijimos, ¿cómo hacer para que perdure algo en el tiempo? Así que les quiero contar que acabamos de fundar una beca para la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro 1, una beca que va a permitir que gente sin recursos pueda acceder y que tiene un requisito, que no es un proyecto de investigación, ni siquiera un diseño metodológico. Se le va a pedir para aplicar a los aplicantes que tengan una pregunta clínica, yendo a la base de cómo empieza el camino, algo que no sepa, algo que lo inquiete, algo nacido en la sesión, porque pienso que, bueno, que es lo que valoraba por encima de todo, que alguien se animara a decir, no sé. Gracias. Vamos a presentar. Bueno, ahora nos va a acompañar desde La Paloma Denise de Fey, que va a estar por Zoom. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola a todos. Es psicóloga con especialización en psicoterapia focal psicoanalítica, intervención en crisis, psicoterapia en servicios de salud, salud comunitaria y psicología perinatal, directora docente y actual presidente del Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas SAFE-FO, fundado como Instituto Ágora en 1991, del cual Ricardo Bernardi fue asesor académico, mentor y respaldo personal y profesional. Bueno, Denise.
contarnos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la deferencia de permitirme participar de esta manera. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, pero escuchando a todos los demás, que tengo el privilegio de ser estar más sobre el final, todo el tiempo estoy pensando en algo que escuché estos días, que fueron los 170 años de Valle. Sus enemigos decían, Valle Ordóñez, es peor que socialista, porque el socialista va a algún lado y llega y llegó, pero lo de Valle es inquietismo. Nunca llega, ¿no? Me parece una definición maravillosa de Ricardo, el inquietismo, ¿no? O sea, siempre algo más para descubrir, para pensar, para empujar a alguien, ¿no? Esto que traía Laura, siempre decíamos, tira la semilla, sigue caminando y de lejos te dicen, che, ¿cómo va? Y sigue. Perdón, porque no se oía muy bien y... Implementaba al máximo. Ahí está. Y lo otro es en esto, ahora sí me escuchan, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Yo los veo, pero ahí va. El otro es el concepto de amor eficaz de Camilo Torres, fundador de la Acción de Investigación Participativa en Colombia, el cura guerrillero. El amor eficaz, o sea, no alcanza con el sentimiento, con todo lo que nosotros, los que lo conocimos muy de cerca, valoramos, de la calidez, del afecto, de la cercanía. El amor eficaz, hacer, jugarse, ir adelante, llevar adelante, y a mí se me invitó fundamentalmente por la experiencia en nuestro centro, pero no quiero dejar de mencionar también su participación permanente en en todos los ámbitos, empujando, por ejemplo, en la Facultad de Psicología actualmente la investigación, algo único en el mundo, de la calidad de las psicoterapias que ofrece el sistema de salud, en el Ministerio de Salud Pública. Él nunca estuvo como director de salud mental, pero siempre estuvo allí. Y hoy en día se extraña y se palpa esa ausencia. Mi relato breve viene retomando el inicio de esto. Enrico hablaba de los docentes proscriptos. Nosotros conocimos, mis compañeros de carrera y yo, a Ricardo cuando todos éramos un club de náufragos en plena dictadura. Nosotros empezando a estudiar en plena dictadura, no había dónde, cada uno cayó donde cayó. Nosotros caímos en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que luego fue la Universidad Católica, pero que en ese tiempo, antes de ser la Universidad Católica, era un reino de libertad. Como era la iglesia, no lo tocaban, y realmente no era un cogobierno, era una dictadura de los estudiantes, hacíamos lo que queríamos, y sacábamos profesores, traíamos profesores, y así trajimos a Bernardi, trajimos a Talo Valdés, trajimos a Ida Fernández, trajimos a Mercedes Garbarino, que luego, o sea, ellos que estaban proscriptos de la universidad y nosotros que también como estudiantes no podíamos entrar a la universidad, nos encontramos ahí gozosamente creando algo juntos. ¿No? Como un lenguaje compartido, donde juntos íbamos creando esa formación en psicología, pero con una clara inspiración psicoanalítica. Nos recibimos en 1979, hubo una dictadura. En aquella época, muchos quizá lo recuerden, no se podía reunirse. Entonces nos reuníamos bastante clandestinamente en grupos de estudio. Nosotros teníamos un grupo de estudio con él sobre duelo, que él decía era nuestro duelo por ese momento, esa época tan gloriosa de que compartimos como estudiantes, el fin del Instituto de Filosofía, luego transformado en Universidad Católica, ya con otra cabeza totalmente distinta. Y luego todos nosotros que habíamos sido docentes y convencidos y cogestores de aquella formación, nos reunimos un grupo y dijimos, vamos a armar algo. Y ese algo tenía que ver con la psicoterapia focal psicoanalítica, desarrollada originalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, pero básicamente en Argentina con Fiorini, recogiendo el aporte latinoamericano de la psicología social, el compromiso con la realidad, con el otro. Y ahí está lo del amor eficaz, en una integración, digamos, ¿no?, de la herencia del psicoanálisis con el peso de la realidad. Y no en vano, la psicoterapia focal surge en los hospitales, donde importa el pasado, importa la vida, el mundo interno, la familia, pero importa qué le está pasando hoy a este paciente con su realidad. Y bueno, y así surge Ágora pensado como espacio abierto, y Ricardo fue mentor, asesor académico, compañero, padre, amigo, hasta
un par de semanas antes de morir, en que todavía no estaba sacando las castañas del fuego de los líos en que uno se mete cuando se juega por sus ideas. Entonces, bueno, es una co-creación, este instituto que cumple ya sus 35 años y fue la presencia permanente de Ricardo como un paraguas de afecto, sabiduría, conocimientos y ánimo. Gracias. Muchas gracias, Denise. Ahora vamos a invitar a la profesora Denise Dogmanas, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Salamanca y profesora agregada del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Está bien, está bien. Ah, tenemos acá también. Bueno. Y ha sido asesora técnica del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública desde el año 2009 y es miembro activo de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, la SPR, y del Consorcio Latinoamericano de Investigación en Psicoterapia. Muchas gracias, Denise. Bienvenida. Bueno, un poco en esos... bueno, que después de tantas, ¿no? Tantos oradores que, bueno, coincidimos. Lo bueno de todo, ¿no? Es que coincidimos, cada uno lo ha conocido en diferentes momentos y bueno, ha compartido con Ricardo diferentes actividades. Agradezco mucho, bueno, la invitación, es también removedor, es muy... Es gratificante como recordar, ¿no? Y uno tuve estos días revisando algunos correos que nos habíamos mandado, me hizo reír Nicolás por esto de las llamadas, que yo también tenía las llamadas con Ricardo muchas veces, y me decía, tenés que hablar con Nicolás, tenés que... bueno, que también en esto de esa energía impresionante, ¿no? Ese entusiasmo permanente y contagioso, que bueno, que yo creo que o sea, en mi caso fue plantó la semilla en el tema de la investigación en psicoterapia y en la investigación de la calidad de la atención, que ha sido como mi línea de trabajo desde que empecé el camino de académico, digamos, y de interés en la investigación. Yo creo que fue una conferencia de él en APU en el año 2006 más o menos, la primera conferencia que escuché y que tenía que ver con qué métodos, para qué preguntas, investigación empírica sistemática, todo eso, que fue como se plantó la semillita de esa forma también tan innovadora de él y tan clara de transmitir y provocadora por momentos también. Bueno, para mí ha sido muy inspirador, también un mentor. Un poco en la organización quedamos en que comentaba un poco más lo que ha tenido que ver con mi contacto en el lugar, desde una de las inserciones que ha sido más del Ministerio de Salud Pública, porque de la facultad habló Rosita, pero ya me dijo que se había olvidado de algo, que mencionara también algo, otra de las cosas, pero es que he hecho tantas cosas que creo que nos seguimos acordando de cosas que hizo Ricardo, ¿no? Es como, es tanta la productividad que bueno, que es difícil abarcar todo lo que ha hecho, que ha sido... bueno, en el caso del Ministerio de Salud Pública, sí, bueno, lo que recuerdo más así como más patente por la importancia de la envergadura que tuvo que ver con el plan de psicoterapia de 2011, el decreto 300-05-11 del plan de psicoterapias obligatorias en el sistema de salud. Bueno, que ahí, bueno, muchos de los que están acá también han participado, Denise, Rosa, bueno, pero Ricardo, bueno, el Talo Valdés tenía como la diferencia de que se reunía especialmente con él, porque después se armaban grupos de trabajo integrados por diferentes personas con trayectorias diversas, ¿no? Psicólogos, psiquiatras que trabajaban en instituciones públicas, privadas, académicas, ¿no? Tener como un poco una visión heterogénea que pudiera enriquecer ese primer plan de psicoterapia del país tan innovador, ¿no? Que bueno, que en realidad hasta el día de hoy es envidia de muchos países porque tienen, si bien nosotros somos los uruguayos muchas veces muy críticos, criticamos muchas cosas, pero también tiene muchos beneficios y ventajas y un alcance que
muy pocos países en el mundo lo tienen. Y bueno, y que tuvo mucha inspiración también de los modelos universitarios y de la formación y de la trayectoria que había también en nuestro país de psicoterapia. Y bueno, Ricardo fue uno de los que realizó aportes como muy importantes y que, bueno, recuerdo que se tomaba muy en serio. Yo creo que desde que yo por lo menos he tenido la inserción en el año 2009 en el Ministerio de Salud Pública, no recuerdo un documento importante que no se lo haya consultado Ricardo. Un documento relevante, Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio, las guías de práctica en el primer nivel, hasta hace poco, la última en el 2024, también participó. Y la participación de él siempre era una participación comprometida, o sea, siempre era de una lectura crítica, una lectura minuciosa, detallada, siempre con una devolución de comentarios, ¿no? Siempre con un aporte se tomaba como muy en serio, ¿no? Con mucho compromiso esa tarea de hacer aportes, ¿no? También siempre portaba, aparte de, digamos, de marcar lo bueno y siempre ser como muy, en ese sentido, padre bueno, ¿no? Pero también siempre marcando las debilidades o también haciendo pensar o cuestionando, pero con preguntas pertinentes y con sugerencias. En la pandemia también fue uno de los impulsores de la línea de apoyo emocional. Bueno, ahí tuvimos contacto con Emma también, con el voluntariado juntos y con ACE, la primera línea de apoyo emocional nacional. En ese momento él fue uno de los que también contribuyó en su diseño, en el pienso de esa línea. Después, lo que tuvo que ver con en el GACH, que fue el impulsor de este grupo de salud mental en el que tuve la oportunidad de participar, que me invitó también junto con Nicolás Bagatini, Alejandra López, Nicolás Brunet, también de esta facultad, que bueno, pudimos trabajar juntos bastante intensamente en la pandemia, convocados por él, para pensar en, bueno, cuáles eran como aquellos comportamientos o aquellos aspectos no farmacológicos, ¿no? De adherencia a las medidas y bueno, la afectación en la salud mental durante la pandemia. Trabajamos muy intensamente en ese momento. Y bueno, como digo, siempre tengo ese recuerdo de que él iba siempre con una intensidad, ¿no? Como decían, uno a veces, claro, de repente estábamos en un momento vital, yo qué sé, a mí me pasaba que yo le podía seguir, ¿no? Y él me mandaba cosas para leer y nos intercambiábamos. Y bueno, y en esto de la calidad de la atención, que fue como, creo que un punto que para mí fue, digamos, como donde más pude como apoyarme, o sea, y discutir con él, intercambiar, tener como un interlocutor permanente, porque era un tema que a él lo desvelaba, y que bueno, que ahí dirá más también Beatriz, ¿no? Pero bueno, tuve posibilidad de compartir con él intercambios sobre ese tema o de leer documentos que él estaba escribiendo en el medio de la Academia Nacional de Medicina, como para impulsar la temática, también ahí. Y bueno, él en realidad insistía con que, bueno, lo que no se mide no se mejora. Bueno, estuve revisando estos días algunos de los documentos que él había escrito con propuestas para las autoridades, ¿no? Sobre este tema de evaluar la calidad. Bueno, Nicolás recordará también que estos últimos años estaba con el ciclo de Deming, ¿no? Que había como descubierto, entonces estaba como insistiendo mucho en esto, bueno, de estas etapas, que era como algo que se podía, bueno, que con todo lo que se estaba haciendo en el país, ¿no? Con que estaba en la agenda el tema de salud mental y la importancia, pero que bueno, que no hay evaluación, no se evalúan las políticas, no se evalúa ¿no? las intervenciones, no se evalúa lo que hacemos, la calidad, la efectividad. Eso no permite mejorar. Entonces, bueno, como el ciclo que plantea, bueno, planifico, implemento, ejecuto, evalúo y después mejoro, ¿no? Y cómo, cómo poder lograr de alguna manera convencer a las autoridades, ¿no? De la importancia de tener instancias y, bueno, idealmente una agencia, como que era un sueño ahí medio compartido de que algún día exista una agencia nacional como el estilo del NICE del Reino Unido, en el cual fuera una agencia independiente que pudiera evaluar la ejecución de las políticas y la efectividad
y que propusiera mejora de la calidad de la atención. Y bueno, y en eso como que he hablado con mucha gente, ¿no? Hablaba con muchas personas para tratar de sensibilizar o de, bueno, hacer entender la importancia. Y bueno, en ese sentido, bueno, nosotros hemos trabajado en muchos proyectos de investigación en esa temática y actualmente, bueno, fue lo que mencionó un poco Denise, que seguimos trabajando, tenemos un proyecto ahora que él ha estado como muy cercano en todas las etapas de diseño de un modelo de evaluación de la calidad de la atención para el sistema de salud. Y bueno, como que fue durante todas las etapas de este proyecto que empezó en el 2023, ha estado como, estuvo muy atento y como muy participando como de muchas etapas, siempre con, bueno, con sus ideas y con su apoyo, siguiendo con interés lo que íbamos avanzando, ¿no? En este proyecto. Bueno, un poco lo que decían todos, la generosidad también de Ricardo, ¿no? De que le interesaba saber en qué estaban trabajando las personas, que les preguntaba, que les sugería lecturas, que planteaba preguntas, que ayudaba a pensar en los problemas de nuevas perspectivas y que promovía diferentes iniciativas, que a veces ayudaba a personas para que crecieran y que estimulaba a otros, ¿no? Otros que tuvieran ideas que pudieran apoyar, desarrollar proyectos valiosos para el país, o que no tuvieran nada que ver con él, pero él era como muy de apoyar y de incentivar, ¿no? Con una energía intelectual extraordinaria y capacidad para entusiasmar a otros. Fue muy creativo y bueno, que su legado seguirá presente en las políticas que ayudó a construir, en los proyectos que inspiró, las ideas que impulsó y en las personas que tuvimos el privilegio de poder trabajar y aprender de él. Gracias. Bueno, yo les quiero pedir, tenemos unos minutos, la sala la vamos a tener. Estamos así con el tiempo ya justo, pero me parece que les va a gustar. Tenemos un video que lo íbamos a pasar mañana solamente en la APU, no estaba previsto pasarlo hoy, pero está muy lindo, me parece que les va a gustar verlo. Así que si están de acuerdo y se pueden quedar 10 minutos, ¿lo pasamos? ¿Cómo aprendemos a que las cosas vienen y se van y que el tiempo pasa? Se empieza a aprender cuando se nace. Pero en el fondo es cómo aprendemos a abrir la mano y saber que las cosas pasan. Pero se empieza allá y se termina allá. Siempre me viene a la mente la sensación que yo tenía cuando iba a encontrarlo, cuando lo encontraba. Su mirada afectuosa, su sonrisa cálida, lo que transmitía de integridad, me daba siempre la sensación de confianza y de bienestar. Ricardo fue uno de los grandes pensadores del psicoanálisis latinoamericano e internacional. Sus trabajos, ahora clásicos, sobre la necesidad de verdaderas controversias en psicoanálisis. El hecho de que haya inventado, junto con Marina Altman, un nuevo Working Party, todas sus contribuciones para la investigación, para la clínica, para la teoría, han hecho de él una presencia esencial. Pienso que tenemos, todos los que tuvimos el privilegio de convivir con él, una presencia en nuestra mente, un estímulo, un ejemplo y una muestra de lo que puede hacer una persona llena de vida, de capacidad creativa y de honestidad intelectual. Dejo a Beatriz, a su familia, a sus colegas de APU, de toda Latinoamérica, un abrazo y comparto estos recuerdos y el sentimiento de gratitud por haber podido ser un amigo querido de fuerte relación con esta persona notable e inolvidable que fue Ricardo Bernardi. Un abrazo a todos. En el Congreso, en el año 1989, en Roma, en un congreso psicoanalítico, él se me acercó y me dijo: Juan Pablo, tú sé que vuelves a Latinoamérica y me gustaría que pudiéramos empezar a conversar y trabajar juntos. Hay temas que me interesan y que creo que te interesan a ti también. Ahí nació una relación
que se prolongó hasta el 13 de noviembre del año pasado. Fue la última conversación que tuve con él. Conversamos muchas veces, teníamos intereses comunes. Una profunda curiosidad, Ricardo me transmitía, y una manera precisamente de argumentar, de pensar los problemas epistemológicos y metodológicos del psicoanálisis que siempre me fascinaron y de los cuales aprendí mucho. Nuestras familias llegaron a ser amigas. Nos invitaron, Beatriz y él, nos invitaron a pasar una temporada en el Chuí. Fue fantástico. El 13 de noviembre del año pasado tuve la oportunidad de despedirme de él. Sabíamos que eran sus últimos días, pero no sabíamos que iba a ser tan... que se iba a precipitar pocos días después de su fallecimiento. Realmente fue un gran hombre. Escucharlo fue siempre aprender algo nuevo y plantearse interrogantes desafiantes. Recordaré siempre su bonomía, su capacidad para volver a explicar pacientemente preguntas reiteradas, su mirada inteligente y no complaciente, pero sí comprensiva ante los problemas que a menudo nos planteamos los psicoanalistas. Y por último, hablar del desarrollo del 3LM. Creo que esta última etapa de desarrollo intelectual de Ricardo constituye un gran proyecto de investigación acerca de lo que hacemos y pensamos los psicoanalistas con nuestros analizandos. Particularmente en mi caso y en el de la institución SAP, son una guía de inspiración para transmitir la clínica psicoanalítica. No puedo decir más que un profundo reconocimiento, agradecimiento y respeto a un maestro del psicoanálisis. Ricardo ha sido ante todo una buena persona, con una ética y una integridad poco frecuentes. Por otra parte, él escuchaba con atención interesada, era solidario, empático y transmitía una mezcla muy difícil de comunicar, de calma, sabiduría y a la vez entusiasmo y pasión por la tarea. Con él y con Beatriz hemos compartido distintos espacios científicos y de trabajo a lo largo de los años y siempre he encontrado en él una dedicación al psicoanálisis y una capacidad de trabajo poco frecuentes. Tuve la suerte también de participar durante 4 años en un comité de la API sobre un proyecto de observación clínica y testeo. Ahí lo conocí más, cuando él diseñó el modelo de los 3 niveles para observar las transformaciones del paciente. Pero lo que recuerdo especialmente, que fue un verdadero honor para mí y que me emocionó cuando me invitó, es que siendo él ya académico, me pidió comentar una presentación suya en la Academia Nacional de Medicina del Uruguay en agosto del 2021. Fue online porque era pandemia. En julio de ese año, Ricardo había recibido el premio al reconocimiento al servicio extraordinariamente meritorio de la API. Este premio fue recomendado específicamente por las valiosas contribuciones que él ha hecho a la investigación psicoanalítica y al desarrollo de la API a lo largo de su carrera. En su título encierra lo que fue su dedicación para el psicoanálisis. Lo extrañamos a Ricardo y yo creo que siempre lo vamos a extrañar. Quiero recordarte los tiempos en que tomabas el ómnibus en Montevideo casi a la medianoche y llegabas a Pelotas de madrugada y a las 9 nos dictabas seminarios, palestras en la incipiente hoy Sociedad Psicoanalítica de Pelotas, que va a cumplir 40 años. Enseguida ibas a la universidad dictar clases en una maestría incipiente, pero siempre con amabilidad, profundidad, fino humor en todas estas tareas. No sé si fue tan explícito contigo personalmente sobre estos y otros hechos, pero quiero serlo hoy. Quiero también recordarte lo cuán fueron placenteros y útiles tus estímulos personales durante los 13 años de trabajo conjunto en el modelo de los 3 niveles alrededor del mundo psicoanalítico, verdadera experiencia de renovación psíquica
e profissional para mim. Sobre dois tópicos eu quero abordar. Um sobre amizade e um segundo sobre epistemologia, temas que nos aproximavam muito. Sobre a amizade, gostávamos de reler o texto do Freud de 1893 sobre a Elisabeth Dierre, onde ele diz que a abreação ajudou-a, sem dúvida, mas diz textualmente, ajudei ainda mais como amigo interessado. Esse interesse amistoso pelo paciente é algo essencial no tratamento e que muitas vezes fica deixado de lado. O segundo ponto que nos aproximava era a epistemologia. O Ricardo se interessou muito sobre filosofia da ciência, é um tema que também me agrada muito, e o estudo que ele publicou, vários, mas de 2005, no Psychoanalytic Inquiry, ele se pergunta o que depois do pluralismo, e diz, Ulisses segue ainda na estrada. Eu penso que essa é uma perspectiva muito importante que o Ricardo traz, de que o pluralismo nos contribui a que possamos enfrentar as questões da incerteza. E esse é um tema central dentro do campo analítico. Se hizo necesario reconocer que el psicoanálisis vive una situación de pluralismo a nivel de la metapsicología, de la técnica y de los estilos personales de analizar. Bueno, la verdad que todos muy movilizados, pero fue muy lindo escucharlos a todos y un placer. Todos pensamos cosas parecidas, como dijo Denise, lo cual, bueno, Ricardo era uno y era el mismo con todos. Y bueno, no hay mucho más para decir, se han dicho muchas cosas, así que gracias por estar, por acompañar. Muy lindo. Y gracias, quiero agradecer a Daniel, que de entrada ofreció el aula magna de la facultad para el homenaje. Muchas gracias, Daniel. Por favor, muchas gracias a todos que estuvieron hoy y compartieron sus amables palabras también. Muchas gracias.